eficiencia está determinada por diversas causas que se inician en la precosecha. Al momento de elegir el terreno, este debe ser parejo, sin presencia de microrrelieves ni huellas de maquinaria. Así el cabezal trabajará mejor y se reducirán las pérdidas por altura de corte. Los criterios para la elección del cultivar son la maduración uniforme, la resistencia al desgrane y la altura de las vainas inferiores con respecto al suelo. Un cultivo denso y uniforme favorece el trabajo de la cosechadora porque las plantas forman menos ramas, fructifican a mayor altura y el diámetro de los tallos es más uniforme. En el momento de la cosecha, la humedad del grano y las vainas son los factores más importantes. Cuando los granos tienen menos del 13% se incrementa el desgrane y el daño mecánico. El cultivo maduro jamás debe esperar a la cosechadora. Una vez considerados los factores determinantes en la precosecha, se deben considerar entonces los factores propios de la máquina cosechadora. Al respecto de todas las operaciones que realiza la cosechadora, el trabajo del cabezal es la parte más importante. Y para disminuir estos valores de pérdidas, se deben tener en cuenta los siguientes puntos sobre el cabezal sojero y su funcionamiento. Las vainas de la soja, luego de su madurez, ante el menor estímulo externo, se abren y liberan los granos de su interior. La sacudida que sufre la planta al ser cortada por la cuchilla estimula esta apertura, incrementando el desgrane. La barra de corte es responsable del 40% de las pérdidas ocasionadas por la cosechadora. Por lo tanto, los dos factores a considerar son la velocidad de avance y la altura de corte. Cuando la velocidad de avance de la cosechadora se incrementa o se reduce innecesariamente la altura de corte, las plantas se inclinan hacia adelante hasta que son cortadas. Así, las plantas se sacuden y se refriegan con el resto de plantas que aún no han sido cortadas. Recomiendan no superar entonces los 7 km/h de velocidad de avance y elevar la altura de corte, tanto como la inserción de las primeras vainas lo permita. En la cosecha de soja, es necesario que la barra de corte pueda cortar las plantas a una altura uniforme en todo el ancho del cabezal y durante todo el recorrido del lote. Para ello, la barra de corte posee dos atributos: ser flexible y copiar los microrrelieves, que se complementan con la capacidad de la plataforma de autonivelarse y controlar automáticamente la altura. El control de los componentes de la barra de corte, cuchillas, puntones y grampas, debe ser una tarea diaria durante la campaña de cosecha. Se debe reemplazar inmediatamente cualquiera de estos componentes que esté desregulado o dañado. Las cosechadoras de Argentina trabajan principalmente sobre superficie en siembra directa. Esto explica la preferencia a utilizar el sistema de corte de 3×3, debido a que los sistemas de paso angosto encuentran dificultades para trabajar en estas condiciones. Los sinfines modernos son cada vez más anchos y altos para mejorar la uniformidad de alimentación. La tendencia actual es utilizar cabezales con alimentación por lonas o drappers, los cuales mejoran la circulación del material cortado hacia el embocador e incrementan la capacidad de la máquina. El molinete de dientes paralelos unidireccionales es el que presenta las mejores prestaciones para cosechar soja. Su función es la de servir de punto de apoyo para que se realice un corte sin desplazamientos de las plantas y luego su traslado hacia la zona del sinfín. Los separadores laterales modernos son fabricados en plástico liviano y resistente, con un diseño aerodinámico que favorece la penetración en el cultivo sin atascamientos. Una vez que el grano ingresó a la máquina, comienza la operación de trilla.
aspectos que requiere la regulación de la cosechadora es precisamente realizar la trilla con el menor daño posible de la planta, la menor destrucción. Eso mejora la separación, la limpieza y por supuesto disminuye el daño mecánico, pero también permite que salga en la cola de la máquina un rastrojo lo más intacto posible, con la menor destrucción, y eso preserva la cobertura en un sistema de siembra directa continua, que es eficiencia de cosecha de soja pensado en la siembra directa. Lo que es sistemas de trilla para cosechar soja, en Argentina tenemos disponibles 3 grandes ramas de sistemas de trilla. Hasta fines de los años 90, las cosechadoras se equiparon principalmente con el sistema de trilla convencional o de flujo radial. Una evolución destacada agrega un acelerador previo a la trilla y lo combina con la separación axial. Este sistema mejorado permitió incrementar la capacidad de trabajo de la cosechadora. El sistema de flujo axial produce la trilla y separación de los granos según un proceso gradual y progresivo. Su eficiencia es alta, aun cuando el material posee valores de humedad altos para el sistema convencional. Los 3 sistemas pueden ser utilizados con éxito si se adapta su equipamiento y regulación para evitar el daño mecánico a los granos.